Buen día, mi nombre es Guillermo Guavita y hoy vamos a hacer una revisión acerca de unos cuantos aspectos del tema de las resonancias en las estructuras para la clase de diseño estructural. El objetivo de este trabajo es afirmar o refutar una hipótesis propuesta por el profesor, la cual dicta lo siguiente. La frecuencia natural es una propiedad del material y no es influenciada por el diseño. Antes de dar la opinión, hay que analizar unos cuantos aspectos en cuanto al tema de las vibraciones mecánicas. Las vibraciones mecánicas son las fluctuaciones que se presentan en un sistema cuando existe una fuerza restaurativa que tiende a regresar los componentes a su estado de equilibrio y una fuerza que los incita al movimiento. Este comportamiento suele modelarse con un sistema simple que consta de una masa y un resorte, que están conectados entre los dos y a su vez el resorte va unido a un sistema de referencia fijo. A pesar de ser un sistema simple, también es uno de los más representativos, ya que enseña explícitamente tanto la fuerza restaurativa como la fuerza que incita al movimiento. La restaurativa la podemos encontrar en el resorte, que gracias a sus propiedades mecánicas puede acumular cantidades de energía potencial cuando éste es elongado, y como consecuencia de esto tiende a inducir sobre la masa una fuerza que trata de regresarla a su posición de equilibrio. Y por otra parte, la fuerza que incita al movimiento es producida por la misma masa, ya que ésta se encuentra dentro del campo gravitatorio de la Tierra y tiende a ser atraída hacia el núcleo. Estas dos fuerzas van interactuando sobre la masa una tras de la otra, consiguiendo que la trayectoria de la masa sea un trazo periódico. A pesar de que existen diversos tipos de sistemas oscilatorios, ya sea con amortiguamiento o con características especiales como por ejemplo los que tienen excentricidad, que hacen que las vibraciones sean mucho más intensas, no es necesario definirlos para este caso, ya que para responder a la hipótesis, para afirmarla o refutarla, es posible hacerlo con un sistema simple. Y lo ideal es no extenderse mucho en el desarrollo, ni tampoco hacer procesos complicados que puedan aumentar la probabilidad de un error. Por lo tanto, lo que se va a hacer es la idealización de un sistema. Para esto se van a establecer tres asunciones. La primera es que se van a despreciar los efectos de la fricción. La segunda es que no va a existir intercambios ni generación de calor. Es decir, digamos, por ejemplo, se puede conectar un poquito con la primera condición, en el sentido de que no va a haber pérdidas de calor por efectos de la fricción, ni tampoco van a haber reacciones químicas que puedan producir calor dentro del sistema. Y la tercera es que los materiales van a ser isotrópicos, elástico-lineales y homogéneos. Isotrópicos es que las propiedades del material no van a variar en ningún punto según se avance sobre él. Me explico. Si se analiza o recorre el material en alguno de los ejes coordenados, ya sea pues en el eje X o horizontal, como lo quieran llamar, o en el eje vertical, a medida que se vaya avanzando, las propiedades van a seguir siendo constantes, no van a cambiar. Van a ser elástico-lineales debido a que su comportamiento se va a encontrar dentro de la zona elástica del material. Es decir, que no van a tener deformaciones permanentes, sino esto afectaría la oscilación. Y la última, la de que sean homogéneos, va un poco ligada a de lo que sea, lo que es un material isotrópico. Y es que tanto a sus propiedades como su composición van a ser constantes sobre toda la pieza. El planteamiento del sistema va a ser el siguiente. Va a constar de un sistema de referencia al cual va anclado pues una conexión, un resorte y un sistema de poleas que nos va a servir para alterar las condiciones del diseño y comprobar tanto teórica como experimentalmente si la hipótesis es verdadera o falsa.
Estas dos poleas influyen en el diseño por dos razones. La primera es que permiten transformar un movimiento rectilíneo en uno rotacional. Y la segunda es que al ser de diferentes tamaños, la conexión entre la masa y el resorte, es decir, el radio de la extrusión más grande de la polea que conecta con el resorte, es diferente al radio pues, de la extrusión más pequeña que conecta con la masa. Esto va a hacer que el barrido o la longitud de arco que recorra cada parte de la polea sea diferente de la otra. Y por último, también se requiere de una masa para que el sistema sea apto para poder analizarlo en cuanto a sus vibraciones. Bien, en esta sección lo que se va a hacer es calcular la frecuencia natural del sistema. Conociendo la fórmula de la frecuencia natural, la fórmula general, lo que se tiene que hacer es encontrar una masa equivalente en el sistema y una constante elástica equivalente en el sistema. Pues reemplazar estos dos valores en la fórmula general. Esto se hace por medio de un método conocido como el método de trabajo y energía, en donde se igualan las dos fuerzas conservativas, las cuales son la energía cinética producida gracias al movimiento de la masa, que pues es, la masa se mueve, recordemos, porque es atraída hacia el centro de la Tierra, y el otro tipo de energía es la energía potencial que se acumula en el resorte al ser elongado. En la pantalla podemos ver que el paso de la ecuación número uno a la ecuación número 2 consiste en cambiar la coordenada generalizada del sistema. Es decir, ya no se va a tomar como si fuera un movimiento rectilíneo, sino se va a tomar como un movimiento rotacional. Entonces, en primer lugar, ahora la elongación X del resorte se va a cambiar por una longitud de arco, que sería el radio 2 de la polea por el cambio en el ángulo. Esto representa un desplazamiento rectilíneo en términos de un desplazamiento rotacional. El mismo procedimiento aplica también para la parte de la energía cinética, con la diferencia de que ahí ya la longitud de arco que se recorre, el cambio en el ángulo, está derivado porque pues la velocidad es la derivada de la posición. En el tercer paso, la tercera ecuación, lo que se hizo fue factorizar todo lo que contenía la derivada de teta al cuadrado a un lado de la ecuación y al otro lado pues factorizar todo lo que tenía el teta al cuadrado. Y el método del trabajo y la energía nos dice que pues, eso que factorizamos a la izquierda se trata de la masa equivalente del sistema y lo que factorizamos a la derecha se trata de la constante elástica equivalente del sistema. Una vez obtenidos, los reemplazamos en la ecuación general y nos damos cuenta de que además de propiedades del material, como lo es la constante elástica o la masa, aquí también están incidiendo los radios de las poleas en la ecuación de frecuencia natural, lo que nos quiere decir que el diseño sí va a afectar esta frecuencia. Entonces, el primer paso, que es la comprobación teórica, nos dice que el diseño efectivamente afecta a la frecuencia natural de un sistema. Una vez terminada la demostración teórica, continuamos con la demostración experimental. Para esto lo que se hizo fue crear una maqueta que tenga un eje removible de tal forma que puedan ser adaptadas poleas de distintos tamaños y distintas relaciones de radio, para así medir el cambio en las vibraciones de una masa. A esta maqueta se le conectó un oscilador que es el que otorga el movimiento al resorte, para que el sistema pueda entrar en una vibración. En primer lugar, vamos a
a ver cómo oscila el sistema cuando no hay polea. Es decir, que pues, el radio 1 se iguala al radio 2, entonces que haya contacto directo. Y con la ecuación general, la constante del resorte que fue 3,27 y la masa que fueron 10 gramos, podemos observar el modo en que oscila el sistema. Bien, en el video se ve cómo oscila la masa de 10 gramos. Es sin poleas, o pues el equivalente a que el radio 1 fuera igual al radio 2. Entonces observamos bien cómo es el movimiento. Llega un momento en que la oscilación se torna brusca. Esto quiere decir que la frecuencia natural es relativamente baja con respecto a los otros dos diseños que vamos a ver más adelante. Después tenemos el primer ejemplo con polea, que fue hecho con el mismo resorte y con la misma masa. Y algo particular es que sustituyendo en la ecuación general los datos de que el radio son 5 centímetros y el radio 1 son 4,2 centímetros, ya la frecuencia natural aumentó. Es decir, que se requiere un mayor número de oscilaciones por segundo o de ciclos por segundo para que el sistema alcance su frecuencia natural. ¿Cómo se traduce esto? En que las vibraciones van a ser menos bruscas. Aquí en el video se observa que ya no es tan agitado el movimiento como lo era cuando no habían poleas. Aquí se atenúa un poquito más. Y tenemos el último ejemplo con una relación de radios distinta que según los cálculos aquí ya nos da una frecuencia un poquito más alta. Entonces aquí vamos a observar en el video que el movimiento también ya es un poco más tenue. No es mucha la diferencia porque pues de todas formas de 3,5 a 4 centímetros tampoco va a influir demasiado, pero aún así se puede notar la diferencia, en especial con respecto al ejemplo del principio, que es el que no poseía poleas. Al notar el cambio en la frecuencia de las oscilaciones de una polea con respecto a la otra, o de estas dos con respecto al modelo en donde no hay polea, se concluye también por el método experimental que el diseño tiene que ver con la frecuencia natural. Entonces, al coincidir los resultados teóricos con los experimentales, se concluye que si no existe un factor predominante que altere el diseño y si no se trata únicamente de una pieza homogénea sino de un sistema, la frecuencia natural va a estar influenciada tanto por el diseño como por las propiedades del material. Esta parte del factor predominante es importante porque hay que tener en cuenta que así como los radios de las poleas pueden afectar de una manera mucho más profunda la frecuencia o el modo de vibración del sistema, existen otros factores de diseño que tal vez no lo hagan tanto, como por ejemplo lo pueden ser las longitudes de las cuerdas o si el resorte está inclinado determinados grados o no. Esos son factores que no son tan importantes como por ejemplo lo son el radio de las poleas. Ahí está la diferencia entre si un factor es predominante o no. En la característica de con qué proporción afecta al sistema este cambio. Cuando el agente exterior que está produciendo las oscilaciones hace que el sistema oscile a su frecuencia natural, esto va a producir una especie de refuerzo entre las ondas. Es decir, la frecuencia natural define como la frecuencia, valga la redundancia, a la que tiende a oscilar ese sistema. Y si ese sistema tiene facilidad para oscilar en esa frecuencia y un agente externo le proporciona
esa frecuencia, el sistema va a entrar en una oscilación muy agitada, como lo podemos ver en el gráfico de la pantalla. Hay un punto en donde la frecuencia se iguala con la frecuencia natural, y en ese punto es donde la amplitud llega a ser máxima, y esto puede traer consecuencias para el sistema. En el caso del modelo de las poleas, las consecuencias son deformaciones en el eje o pueden haber elevaciones de temperatura por fricción, pero pues aún así es más probable lo de que el eje se deforme, porque la polea, al estar oscilando en una amplitud tan grande, induce mayores esfuerzos cortantes al eje. En caso de que la maqueta de las poleas entrara en resonancia, pues tampoco afectaría mucho a la salud o a la integridad de alguien. Pero en escalas mayores, por así decirlo, estos problemas se pueden presentar y es importante prevenir que un sistema entre en resonancia. Como ejemplo, se trae a colación la fractura que sufrió, una turbina de vapor cuando su eje entró en resonancia por unos breves instantes. Entonces en las imágenes podemos ver marcas de rozaduras entre partes fijas, es decir, tanto recubrimientos como soportes sufrieron contactos peligrosos como causa de las vibraciones. Además de las partes fijas, también las partes móviles se vieron afectadas, como por ejemplo las partes del cojinete y el eje. También se pueden ver una especie de raspadura. Y hubo un desalineamiento del eje, es decir, el eje se torció. Todo como causa de la resonancia. Es por esa razón que últimamente se tiene mucho cuidado acerca de ese tema. Es por esa razón también que existen modelos amortiguados, precisamente porque se trata de un control de vibraciones. Y es importante, por último, por supuesto, el diseño, por las explicaciones que acabamos de ver. Por lo tanto, la respuesta a la hipótesis sería que no es del todo cierta. Es verdad que la frecuencia natural depende del material, pero claramente se ve influenciada por el diseño. Muchas gracias por su atención.